Arratsaldeon. Eskerrik asko. Agintariok, adiskideok, arratsaldeon, izan ongi etorri eta zuentzat ere gaur zorionak. Eraikinek ez dute hitz egiten edo behintzat hala uste izaten dugu. Gaur, eraikin honek hitz egin nahi du. Eta eraikin honek solasaldi bat proposatu nahi digu. Edozein kasutan, hitz egiten baldin badute gaur bereiziki, gaur eskerrik asko esango luke eraikin honek. Diría, sin lugar a dudas, muchísimas gracias y para mí es un placer transmitir este agradecimiento en nombre de todas las personas que durante 20 años han construido un proyecto sobre un edificio, en un lugar que se abre para que la mirada todavía se expanda un poquito más. Por lo tanto, si este edificio hoy dijese algo, diría, mila esker. 1989 urtean, Orkestra Sinfonikoak lehen abonuko kontzertua hemen eskaini zuen. Geroztik zenba ezinak dira, aretoetan eta korridoreetan gertatu diren horiek guztiak. Zalantzarik ez da, polifonia berezi bat eratu duela, sortu duela eraikin honek. Sortu egin dugula denon artean. Las celebraciones de este 20 aniversario saben que incluye una gala muy especial que se celebrará a las 8 de la tarde, pero antes de nada, este edificio ha querido hacernos un regalo, porque de verdad es la mejor palabra que define el encuentro que seguidamente voy a presentarles. Biek elkar ezagutzen dute eta askotan aitortu diote elkarri, miretsi ere egiten dutela neurri handi batean. Rafael Moneok eraikin eder hau amestu egin zuen. Eta Iñaki Gabilondok amets horiei hitza jarri zizkien, egia da, adin batetik gorako donostiar guztiok amets egin genuela noizbait, orube horretan gerta zitekenaz, baina berak oso hitz egoki eta doiak aukeratu zituen. Rafael Moneo, navarro, es decir, donostiarra de tierra adentro, arquitecto, es decir, hacedor de sueños, de edificios y también de encuentros. Le debemos grandes obras y las reconocemos por su valor artístico, pero también por todos los encuentros que ha hecho posible, porque se los debemos todo lo que ha ocurrido aquí y lo que ha ocurrido también muchas veces mirando al mar. Iñaki Gabilondo, donostiarra, un hombre de querencias, a veces se define así. Quiere lo que hace y tal vez por eso lo hace con un mimo y con una profesionalidad que realmente se echan de menos. Si bien su voz es el rasgo más característico, van a ver también que es capaz de expresarse con el resto de los sentidos, que va a recoger con sus manos la experiencia de este edificio y que va a ayudarnos también a ensanchar la mirada en un coloquio, en una conversación que le hemos pedido que pilote para todos ustedes. Hogei urte, bete ditu eraikin honek eta zorion opari bikaina egin nahi digu. Rafael Moneo eta Iñaki Gabilondo, aurrez aurre, esan behar nuen, nahiago, elkarren ondoan. Badatoz, txalo handi batez arditzagun eta zuek goza. Rafael Moneo, el padre de la criatura. Bueno, solo un minuto para situar el momento en el que se encuentra el Cursal con Moneo y Moneo con el Cursal, antes de que nos explique cómo lo concibió y lo proyectó. Saben que en el 21, pues en aquella Europa que andaba soñando otras felicidades que luego se truncaron, en los felices 20, pues el mundo de los balnearios, etcétera, etcétera, también tentó a Donosti, que aspiraba a ser ciudad cosmopolita y capital de tantas cosas. Creó el Gran Cursal. Saben ustedes que 3 años después la dictadura de Primo de Rivera prohibió el juego
y eso ya pues inició un proceso, un declive grande que llevó al Cursal a muy distintos usos, a muy distintos desconciertos, a muy distintas intentonas, que en fin sería muy largo de explicar. En todo caso, la propiedad, que era propiedad particular, pasó en el 70 a ser propiedad pública municipal y se exploraron distintas fórmulas que salieron, no salieron. Quedó, digamos, este solar K en esa esquina como una gran tentación para hacer cosas, pero no se acertaba nunca con la cosa, hasta que finalmente en el año 89 se consulta a 6 expertos en arquitectura, 6 grandes expertos. Uno de ellos es Rafael Moneo, y es Rafael Moneo el que consigue ganar en aquella iniciativa en la que estuvieron pues, desde Peñaganchegui hasta Foster, hasta, en fin, Sassoki, importantes todos ellos. Y fue él quien ganó. Y en el año 90, por lo tanto, él ya es el que va a ocuparse de hacer el proyecto del Cursal. Que Moneo llega aquí, él ha terminado su carrera en el 60, ha decidido irse al norte, a Dinamarca, porque buscaba la sabiduría, después de haber conocido la sabiduría de Saido Iza, que es su maestro, la sabiduría de un gran maestro Chang, que es danés. Estuvo allí, estuvo en Roma, estuvo en muchos sitios, estuvo en Barcelona, de allí conoció Estados Unidos, estuvo 3 trimestres haciendo distintas cosas en Nueva York, pero finalmente fue cuando obtuvo la dirección de la Escuela de Arquitectura de Harvard, cuando ya decidió quedarse, estuvo 5 años allí. Para entonces ya, para cuando llega el momento en el que es elegido aquí para hacer el Cursal, él ya ha hecho Bank Inter, ya ha hecho el Ayuntamiento de Logroño, sí. Mientras estaba en Harvard se le han ido acumulando los encargos, ya ha hecho pues, el Museo Romano de Mérida, ha hecho el aeropuerto de Sevilla, ha hecho la estación de Atocha, Thyssen, un montón de cosas ya. Tantas cosas que cree que es la hora de volver porque tiene muchos encargos. Ahí es donde llega Moneo. Ese es el Moneo que se encuentra con el proyecto del Cursal. Un hombre ya muy enriquecido por millones de experiencias. Bueno, Rafael, lo primero que te tengo que pedir es, en fin, abre tu corazón a nosotros. ¿Cómo sueñas ese proyecto? Ese proyecto al que se le encomienda, los que gana el concurso, las 2 rocas varadas, ¿cómo lo sueñas en la cabeza? Bueno, pues me veo ahora efectivamente en Cambridge, Massachusetts, al final del 89, cuando nos anuncian que vamos a trabajar en este proyecto, que vamos a entrar en este concurso. Y entonces veo y tengo muy presentes todo lo que se ha intentado hacer en este solar. Como acaba de decir Iñaki, se ocupa por primera vez, como saben, todo lo que es Gros, es el proyecto de una aventura inmobiliaria que el año 21 encarga a EUSA el casino, un casino que lleva esa vida lánguida hasta el año 61. Todavía yo lo he conocido con cine y seguro que todavía Iñaki mucho más. Y bueno, yo he conocido hasta campeonatos de Europa de juveniles de hockey sobre patines. Era tan variada el uso como desconcertante el uso, ya había cine. Hombre, es verdad que la Zurriola no era en los años 60 lo que es ahora, desde luego era otra cosa, con el chofre, había otro tipo de atmósfera distinta. Pero bueno, la propiedad del Cursal, yo creo que el año 65 convoca un concurso ya un poco a la desesperada para que en ese solar que les había quedado tras el derribo del casino, hacer algo importante. Y ese concurso, yo estaba en Roma, la verdad es que no recuerdo haber estado ni tan siquiera tentado de hacerlo, pero lo ganan unos polacos con un proyecto, Ludwig Nich, es un arquitecto que luego ha desaparecido, pero lo gana con un proyecto muy exagerado. Eran 2 cuernos liras que, si bien es verdad que hoy en día se construyen muchas cosas que nos sorprenden, si alguno tiene la curiosidad de ver esas imágenes, entenderá que no se atreviese aquella propiedad a seguir con aquello. Esto es el año 65. El año 72-73 intentan
volver al Cursal, al solar del Cursal de otra manera. Y hacen una consulta a 6 arquitectos importantes españoles y tienen a José Antonio Coder como asesor. Entre esos está todavía Gutiérrez Soto, está Sobrini, pero al final Coder recomienda que se consideren las soluciones de Morezún y Corrales con Luis Peña y la de Oiza. Entonces, la solución, digamos, traía a lo que es el solar del Cursal una solución no muy diversa a lo que son las manzanas de Gros. Era todo un encintado en la solución de Oiza, siguiendo una sección más o menos respetuosa con la norma y con las alturas de San Sebastián. El proyecto de Morezún y Corrales y Luis Peña era un poco más animado, digamos. Se deciden por elegir la de Morezún y Corrales y Peña, que desarrollan un proyecto. Claro, los años 73-75 son años muy tumultuosos, por decirlo de la manera más suave, y así todos se atreven a comenzar con la operación del Cursal, y esa operación del Cursal, digamos que embarranca y se abandona a fin de los años 70, habiendo comenzado, sin embargo, a construirla, y tanto es así que cuando se comienza a labrar el Cursal se nos dice y se proponen las bases si cabría aprovechar algo la cimentación que habían comenzado. Bueno, de la experiencia o del conocimiento de lo que habían sido las propuestas anteriores, yo llego a la conclusión de que lo que se haga en el Cursal no debe ser más de lo mismo, no debe ser la extensión de lo que es la fábrica urbana de Gros, que debe explotar algo que es tan característico de esta ciudad, que es la habilidad de vivir conjuntamente con la geografía. Si algo distingue a esta ciudad es verdaderamente el proponérsenos como si fuese una lección y un despliegue de todos aquellos accidentes geográficos que estudian o que hemos estudiado de niños. Están las playas, están los montes, está el río con una desembocadura, se está viviendo y haciendo de la geografía, digamos que casi donde la ciudad se singulariza es en ese perfil de Gros, perdón, en ese perfil de Igueldo o de Ullía, o en ese perímetro hermosísimo de la Concha. Lo que debe haber, yo entonces pienso, y lo que debe haber en el Cursal es de recuperar esa escala geográfica, casi geológica. No se puede poner un edificio convencional, escapar de esa arquitectura convencional que hasta entonces más o menos se había ofrecido como respuesta a construir ahí. Y ya que el carácter público de los edificios lo permitía, a mí me parece que abordar la escala a que obligaba el programa con algo muy sintético y muy rotundo, con esos prismas oblicuos o cubos que, digamos, parecieran agitados o orientados por los montes alrededor, tenía más valor que volver a insistir en edificios y en construcciones más previsibles y más convencionales. Y de ahí que efectivamente cuando yo veo ahora las propuestas que se hicieron, pues entiendo que el jurado fuese tan arriesgado como yo lo fui en aquel momento, al aceptar que allí tenía que haber algo singular, algo que volviera a recuperar ese encuentro con accidentes de mayor escala, con la geografía que caracteriza la ciudad. Decía siempre que la arquitectura es una conversación con el pasado, con el lugar y con el entorno. ¿Te preocupaba el diálogo de esas rocas varadas con el entorno, antes de la polémica que se suscitó en la ciudad? Quiero decir, ¿cómo concebías ese diálogo? Que podía parecer un diálogo, en fin, no fácil. Bueno, yo
creo que también casi antes de contestar a lo que me preguntas, pero antes de eso, debo decirte que yo veo también el Cursal, dentro de lo que ha sido mi carrera, como un momento de romper amarras, de frescura, digamos, atrevimiento. Es decir, en un concurso uno puede ofrecer una respuesta que a uno mismo le puede dar miedo a asumir, pero que sabe que si hay detrás un jurado que también le admite, algo puede tener de valor. El jurado destaca precisamente la valentía. Tengo aquí el texto que el jurado utiliza cuando menciona a este proyecto como el proyecto ganador, y entonces una de las cosas que dice es justamente esto, lo de... Por el acierto en la consideración del Solarca como un accidente geográfico en la desembocadura del Urumea, por la liberación de espacios públicos como plataformas abiertas al mar y por la rotundidad y valentía de la propuesta. El jurado también es valiente. Ya. Pero bueno, por eso te he dicho que realmente para mí supuso casi, en términos también ya personales, en términos de mi propia vida, terminaba aquellos 5 años de vida en Cambridge y realmente, digamos, lo que hubiera sido el contacto con un modo de ver las cosas más abierto, como lo puede ofrecer una escuela como la que yo dirigía en aquel momento, y acostumbrado a ver esos proyectos más desenvueltos de los estudiantes. Yo creo que jugué fuerte en este proyecto, y lo que ocurre es que si uno piensa en esa escala que es capaz de asumir un edificio público como este, es verdad también que tienes que digamos, dotarla de un contenido, sea poético, sea plástico, que sea inteligible y que permita a los demás entender que lo que fue un momento de intuición en el que uno pensaba que no eran edificios localistas, se necesitaban tanto como esas masas abstractas capaces de incrustarse en la geografía de San Sebastián, esas dos prismas más bien tienen detrás una cierta componente de lo que fue la estética oteiziana. O sea, en el fondo yo pensaba que a lo mejor no era un mal lugar. Oteiza ha pasado de las piezas pequeñas, densas, herméticas, donde yo creo que está lo más valioso de Oteiza, a piezas de media escala. Estos volúmenes más o menos gigantescos del Cursal ofrecían, digamos, los elementos de un vocabulario que puede entenderse como oteiziano, y me hacía pensar que a lo mejor una ciudad como San Sebastián era sensible a ello. Y entonces, efectivamente, si se compara con los otros proyectos del concurso, la propuesta nuestra es la propuesta más libre, la propuesta que, digamos, en esa libertad, que es también menor ocupación de suelo, más destaca la situación singular del solar. Te quería preguntar por la importancia que le concedes a la agitación social que significa la polémica. Lo digo porque a mí un día Pei, el autor de la pirámide de Louvre, me dijo que la polémica era importante. Decía, las grandes obras como estas, que son en cierto sentido un choque para sus comunidades, terminan teniendo futuro si la comunidad se apropia de ellas. Bueno, este es el caso del Cursal, es claro, la ciudad se ha apropiado de este lugar. Decía, la polémica forma parte del proceso de apropiación de la ciudad de este tipo de propuestas. ¿Te ha pasado con el Museo del Prado, la ampliación del Museo del Prado en Madrid, donde allí la polémica fue monumental, claro. Monumental, y además viniendo de distintos fuego graneado, ¿no? Claro. Luego la ciudad la encaja. Pero digo, le concedes a la polémica valor en la medida en que es
la participación de la sociedad, que se implica en el tema, aunque sea para discutirlo, ¿no? Como parte del proceso de apropiación. Bueno, yo creo que efectivamente abandonar lo que se espera y ofrecer una imagen o una propuesta en términos lingüísticos que no se espera, se entiende que, y en obras públicas se entiende que esté acompañado por la polémica. No puede uno quejarse de ello. O sea, en cierto modo, muchos de estos encargos no proceden ya, digamos, de la coincidencia con un cliente ilustrado que elige el arquitecto para, digamos, reforzar y hacer evidente lo que es su ideología, sino que más bien pertenecen a las sociedades democráticas en las que a las gentes les interesa estar involucradas y opinar. ¿Y qué recuerdos tienes de...? Sí, perdón. No, pero bueno, te encuentro que es muy justo Pei cuando dice que las gentes se satisfacen una vez que realmente han manifestado su disconformidad, llegar a verse como capaces de aceptar lo que otros les han ofrecido. O sea, es también dar un paso adelante, la sociedad misma que admite que no está tan mal lo que pensaba. Y en ese aspecto el que una obra pública tenga que pasar por ese mecanismo de asunción y de apropiación, me parece una observación muy justa. Sí, porque decía, porque si se apropia de ella, la va a usar. Sí. Y si la usa, será un éxito. Porque si no, no. Si no, será un lugar por donde andarán revoloteando las palomas de noche. ¿Qué recuerdo tienes de los patrones? Claro, los patrones en aquel momento de una administración política, el ayuntamiento, momentos también particulares. Comenzó con Xavier Albirzu en el ayuntamiento, luego Don, ¿no? O Don Elorza, en la Diputación y Manuel Murua, luego fue Eli Galdos, después Román Sudupe. ¿Tú cómo vivías la relación con los jefes del encargo? Bueno, yo creo... ¿Qué recuerdos tiene? Yo creo que fue buena, o sea, realmente Xavier Albirzu fue entusiasta, seguramente él estuvo más cerca de los argumentos que se planteó el jurado y cómo el jurado veía que allí había futuro, pero pasó el testigo muy rápidamente a Don Elorza, y Odón sí que fue un defensor claro del Cursal en momentos duros. Seguramente él tuvo también la habilidad de apoyarse en gentes que incluso no eran de su partido, como Martín de Lizazu, que PNV, ¿no? recuerdo con gusto, y que realmente le obligaba incluso a defender a San Sebastián frente a Bilbao. O sea, realmente esta obra se hizo también con mucha economía. O sea, yo ahora no he refrescado las cifras, pero el dinero iba mucho más fácilmente y con menos esfuerzo al Guggenheim que venía al Cursal. Es que en paralelo estaba pasando lo del Guggenheim, que se inauguró 2 años antes que el Cursal, y donde estaba librándose también esta pequeña competición, ya no entre los dos grandes arquitectos que estaban en juego, sino también entre las ciudades que se miraban de reojo, porque aquel parecía el proyecto, en fin, de más relumbrón y este más discreto, ¿no? Dicen que ha costado finalmente 10.000 millones de las antiguas pesetas, 60 millones de euros. Muchísimo, pero recuerdo en su día haber manejado las cifras en términos de superficie, en términos, y no sé, era modesto. A lo mejor en el Guggenheim valía 3 veces más. No, todo era mucho más caro. El metro cuadrado que aquí, no sé, No, se gastó finalmente creo que mucho más del doble o el triple. Pero bueno, es distinto. En ese aspecto, con todo lo que hay que reconocer, el éxito y la diana clarísima que es el Guggenheim, en el fondo, a mí me gusta ver el Cursal usado menos áulicamente. El Cursal se ha convertido en un protagonista cotidiano. Todo el mundo sabe que el sitio en el que va a ocurrir algún acontecimiento que importe a las gentes va a ser en el Cursal. No está asociado ni con la cultura, ni con la élite, está muy asociado con la vida cotidiana. De hecho, aquí, se ha convertido en un corazón de la ciudad. Sí. En eso hay que decir que si bien la arquitectura descubre o ha descubierto el potencial que tenía el solar,
Hay que decir también que el solar es estupendo, magnífico. No cabe pensar en un solar mejor para cumplir con esta condición de edificio público, digamos, al alcance de la mano. Todavía el Cursal no supone tanto el esfuerzo de ir a ver algo. El Cursal es algo donde pasan las cosas que uno espera que pasen todos los días en su vida. No como en el Guggenheim, que todavía en estos momentos pues tienen que, no sé, dotarlo del aliciente de que hay una exposición de Giacometti o de que hay una exposición de Morandi, vamos, por Aquí decir. aquí se vive. Ya, mucho más. Y por eso a mí me gusta esa condición modesta y pública que tiene el Cursal frente al Guggenheim. ¿Y qué recuerdos tienes de las constructoras? Porque las constructoras fueron 3, se hizo una unión temporal. No, perdón, eran 3, creo que era Uría, era, no sé, era Dragados, se unieron 3 y la sonrisa ya anticipa la respuesta. Bueno, ¿qué decir a toro pasado? Pues darles las gracias, pero también debo decirles, volviendo otra vez al Guggenheim, que realmente el Cursal se produjo con términos, pensando en términos estrictamente constructivos, con términos mucho más sencillos y conocidos. El Cursal es valiente en su condición volumétrica, en su planteamiento estético, pero la construcción la pudieron hacer constructoras locales sin tener que acudir a un titanio o a unos procedimientos de construcción exagerados. Alteró mucho las cosas porque en principio el plan del auditorio tenía unos objetivos, luego al final se ampliaron para que tuviera capacidad el grande para ópera, ya había que hacer un foso, chácena, no había, etcétera. Ese tipo de novedades que se incorporaron al proyecto ya en marcha, para un arquitecto, ¿qué tipo de enredos significan? Bueno, el Cursal y el auditorio de Barcelona tienen algunos aspectos que no siempre se dan en este tipo de programas y que, aunque hay que verlos de una manera un poco más estrictamente profesional, tienen su valor. Por ejemplo, el Cursal permite que las dos salas, esta y la otra, floten en medio del prisma abstracto que las contiene, gracias a que la plataforma de la escena está al nivel del primer sótano. Eso permite que el sótano comunique y dé continuidad a un servicio, y esa continuidad en ese nivel de sótano permite tanta más libertad. Por ejemplo, permite la libertad de que tú te mueves alrededor de estas salas enteramente alrededor, y que realmente permite, por ejemplo, la inclusión de esa escalera importante en la sala grande, en la que verdaderamente a mí me gustaba verla como una escalera que a lo mejor tiene hay que referirla a las escaleras barrocas italianas o romanas, pero que al mismo tiempo a mí me gusta ver que la catarsis que se daba en la escena griega, aquí se produce admitiendo que suben por la misma escalera para una celebración que luego puede producirse de manera independiente e incluso no compartida, y sin embargo todos juntos suben por esas escaleras con esa sensación del momento celebratorio que les espera, ¿no? Hablando de escaleras, se cayó una durante las obras. Bueno, es cierto, y fue uno de los momentos más... hubo fortuna. Efectivamente, una escalera anclada en una de las piezas, en una de las paredes laterales, se quedó cortado completamente y cayó. Recuerdo la llamada, recuerdo el viaje bastante
angustioso a Fuenterrabía, la llegada y ver que en realidad no había habido pérdida alguna y que nos llevó efectivamente a resolver el anclaje de las losas sobre la estructura metálica con procedimientos más convencionales y más seguros. Mientras se estaba haciendo aquí la obra, hasta la inauguración, al señor Moneo le dieron el Pritzker, porque resulta que, ocupado en el Cursal, una eminencia que seguía creciendo a escala nacional e internacional, en el 99 se inaugura el Cursal, pero en el 96 le dan el Pritzker. Quiero decir que la ciudad, que todavía seguramente no valora exactamente qué significa el Pritzker, pero sabe que es como el Nobel de la Arquitectura Mundial, empieza a percibir como con gran orgullo que el arquitecto de nuestro Cursal acaba de recibir ese premio extraordinario. Ese es un honor, supongo, máximo para un arquitecto, ¿no? Y en ese proceso, ¿cómo lo recuerda, Rafael? Bueno, no, también alguna otra vez me ha tocado decirlo y siento repetirme, pero la gran cosa del Pritzker es no tener que volver a pensar nunca en él. Ya está ganado. Es verdad. O sea, Quiere decir que antes lo habías pensado muchas veces. Hombre, también recuerdo perfectamente, estaba con mi mujer en el Faculty Club de Cambridge, en Harvard, y estábamos desayunando. Era un día que nevaba terriblemente y nos llamaron y dice, ¿quiere usted ponerse? Pues me puse, pues que le acaban de dar, bueno, realmente no contaba en absoluto con ello. Es una fantasía que indudablemente todo profesional alimenta o todo profesional dice que es suerte si un día alguien reconociese o viese en el trabajo que hago, bueno, digno de merecer ese tipo de reconocimiento. Pero no contaba con ello. La verdad es que luego he sabido que el jurado había viajado a ver las obras que estaban en marcha, no a San Sebastián precisamente, pero bueno, habían estado en algunas otras de las obras españolas. Pero el Pritzker, salvo esta especie de liberación, no ha cambiado mucho mi vida. No he sentido, hombre, puede ser una carta de presentación que te ayude a algún tipo de encargo, pero mi estudio no cambió radicalmente de tamaño. He tenido algunos, bueno, encargos fuera. El proyecto del Museo de Estocolmo era del 92 y estaba en marcha. El proyecto, antes el de Wellesley, el de Wellesley, que estaba también en esto. Casi al tiempo del de San Sebastián, un poquito después del Cursal, ¿no? El proyecto está en Harvard. En fin. También muy vinculado a recuerdos, o sea, estaba el Cursal vinculado a recuerdos, estaba Harvard, o sea, el Wellesley vinculado a recuerdos, porque es importante trabajar con algo que esté conectando con uno de alguna manera, que le conecte de alguna manera en la memoria. ¿Es lo mismo hacer una obra en cualquier sitio, hacerla en Wellesley, que está vinculando a Harvard, tantos años de experiencia, o hacerlo en San Sebastián? No, yo he tenido mucha suerte en eso en mi vida. Y es que, en el fondo, de las ciudades que, por lo que sea, han estado, he pensado que valía la pena vivirlas o conocerlas, me he encontrado haciendo obras también en ella. Es el caso de Estocolmo, ya que ha aparecido con mi viaje a Dinamarca. Es el caso en Nueva York con un proyecto en Columbia que ha sido hace 10 o 12 años, pero que también me ha alegrado muchísimo en algunas otras universidades y ciudades. Pero el caso de San Sebastián o el caso de Barcelona, o sea, por ejemplo, 10 años de mi vida como profesor se han pasado en Barcelona, donde realmente tengo recuerdos desde estudiantes o de ayudantes de la escuela que valoro muchísimo. De allí se produjo el primer salto a Estados Unidos. Ya antes, más o menos, sí. Más o menos. ¿Y los recuerdos de San Sebastián cuáles eran? ¿De infancia? Los recuerdos de San Sebastián son muchos verdaderamente. Bueno, yo creo que de niño he venido a visitar a mi abuelo, que por unas circunstancias estaba viviendo en la
la Plaza del Antiguo, donde arranca la calle Matía, y lo recuerdo, viniendo a pasar el verano a Zarauz con la familia durante 10, 12 años, hasta que empecé a estudiar arquitectura, el año 54, pues realmente San Sebastián era el paradigma de ciudad para alguien que venía de la ribera del Ebro, que era esa ciudad culta, educada, en la que parecía que todo el mundo respetaba las normas, en el que, como decíamos antes, los accidentes geográficos la enriquecían y le daban tanto sentido. Bueno, creo incluso que mis padres se conocieron en San Sebastián en el año 34. Vamos, ahora no pensaba decir esto, pero bueno, ya que ha salido, tampoco. Entonces, bueno, el primer proyecto en San Sebastián es el proyecto con Marquet, Unzurruzaga y Zulaika en el Urumea, ¿no? Que es un proyecto, curiosamente, completamente distinto al Cursal. El proyecto del Urumea es un proyecto que trata de demostrar de qué modo en los años 60 se podía construir en la ciudad histórica y se podía construir respetando la atmósfera que la ciudad tenía, un edificio de un cierto porte y tamaño. Yo valoro mucho en mi carrera profesional el edificio del... Y sin embargo, el edificio de Urumea es un edificio desde el conocimiento. El edificio del Cursal es un edificio en el que no es solo el conocimiento lo que hay. El arquitecto ha arriesgado desde una intuición que se alimenta en el fértil suelo del conocimiento. Uno tiene que aceptar que a veces respuestas de las que no puede dar muy bien razón son aquellas que llevan al buen camino, y ese es el caso del Cursal. ¿Y qué me diría en torno a la relación de la arquitectura con el urbanismo? Estas grandes acciones inmediatamente establecen una novedad desde el punto de vista urbanístico, que puede estar en la mente del arquitecto, que puede derivarse de ella. Aquí San Sebastián, desde el Cursal, con todo lo que pasó, con la Zurriola, hasta Sagüés, hasta la playa, etcétera, ha hecho un cambio como si le hubieran abierto una nueva ventana a la ciudad, al margen de la acción arquitectónica, ¿no? La relación de la arquitectura con el urbanismo que se produce es muy polémica muchas veces. Yo quisiera saber cómo me lo Bueno, comentas. hombre, yo creo que digamos, la ciudad está por encima del edificio y, en cierto modo, a mí me gustaría pensar que los edificios que construyo no tienen tanto valor en sí mismos, sino tienen tanto valor en cuanto que están construyendo algo la ciudad. En el caso del Cursal eso es claro, pero en muchos otros momentos tener el soporte de la ciudad es tan tranquilizador y tan bueno. Creyendo ahora contestar más claramente a lo que me preguntas, y en un momento de tanta incertidumbre y de tan extraño como es la arquitectura contemporánea, todo lo que sea tomar como referencia la ciudad, yo lo considero bueno. Es casi una de las únicas ayudas que un arquitecto puede encontrar hoy, es pensar que lo que hace está construyendo ciudad y que esa construcción tiene sentido. Hay muy pocas veces que los edificios son solo objetos, a lo mejor algún palacio del Renacimiento, pero los edificios dejan flecos continuos. Claro, si fuéramos un poquito más adelante en esta, y tú que estás viajando ahora por ahí fuera, no sé, ves cómo incluso en aquellas sociedades más dinámicas y que tienen más recursos, un problema tan crucial como es el problema de la vivienda se resuelve muchas veces poniendo en tela de juicio incluso la geografía que lo soporta. O sea, tú ves en China o en Hong Kong levantarse las torres para resolver el problema de la vivienda, algo que indudablemente nos cuesta admitir, pero que
es fácil que tengamos que volver a reconsiderar. Pero ahora el mundo de la gestión, el dinero, digamos, se ha hecho el amo de todo hace mucho tiempo, y en el mundo de la arquitectura también. La gestión parece ser en este momento el núcleo de todo lo que se hace, también en el mundo de la arquitectura. Un artista, un creador, digamos, tiene que vivir con alguna incomodidad muchas veces esta tiranía de la gestión, esta dureza de la gestión y el mando imperial del dinero, ¿no? No, es verdad, vamos, es cierto que cada vez más, no sé, la gestión afecta hasta la propia redacción del proyecto. O sea, casi los estudios de arquitectura son también, no sé, fábricas de proyectos en las que lo que importa es estar bien gestionadas, es ser capaz de resolver un proyecto a lo mejor en un tiempo que parece imposible llevar a cabo cualquier reflexión. Y es cierto también que la gestión parece justificarlo todo, por ejemplo, el tamaño. O sea, hoy en día una de las categorías que en la discusión académica de la arquitectura se tiene es el hablar de la gran escala. La gran escala parece que lo justifica todo. O sea, no se puede hacer un edificio pequeño, sino que es preciso que un edificio soporte usos muy distintos, sea capaz de asumir una iconografía, digamos, y una capacidad de ser identificado por el valor, digamos, de comunicación y de mercado que ello tiene. Y muchas veces no está justificado. Estaría más justificado hacer más operaciones pequeñas en términos urbanísticos que no de repente tratar de resolverlo en ese edificio de gran escala en la que está todo. La única razón para que esa gran escala efectivamente está en la gestión. O sea, la gestión está presente, iba a decir contamina, pero bueno, no, digamos simplemente que está presente, nos guste o no en todo, también en arquitectura. En algún momento te he oído decir que cuanto más grande es la tarea de la construcción para un arquitecto, más se desdibuja el arquitecto, como parece como que depende menos de él. Que ¿no? Es verdad, o sea, hay que decir que efectivamente cuanto más grande es un edificio, más difícil, no es ya solo el control en términos de estar atento a los detalles que lo configuran o que trae consigo, pero realmente encontrar estábamos hablando de, perdona, del... Déjalo, olvídalo. Bueno. No, déjame encontrar el hilo, porque el hilo está ahí, no, me decías... Recuérdame exactamente lo que te estaba preguntando si en el... Bueno, se me ha ido a mí ahora la pregunta, pero... Para hacer el empate de la situación, a mí se me ha ido la pregunta y a ti te doy la respuesta. Ahora me vendrá. Mientras tanto, te pregunto otra cosa. ¿Se reviste el Cursal de esa pantalla LED de 1.500 metros de luces LED, la más grande de España, la más grande de Europa y del mundo? ¿Qué impresión le produce al arquitecto ese ropaje que se añade al edificio? La primera, rechazo, pero porque efectivamente, pero bueno, luego la verdad que mi condición de tener que explicar las cosas a los estudiantes que he tenido me obliga a ser analítico y a no, digamos, reaccionar solo emocionalmente. Víctor Hugo decía que las obras de arquitectura son libros abiertos, y es cierto que a uno le gustaría que una obra de arquitectura se mantuviese por sí misma sin necesidad de convertirla en un emisor continuo de mensajes y de información. Pero volviendo otra vez a esta sensación, vamos, a esta confirmación de que el Cursal ha pasado a estar integrado en la ciudad, me hace ser un poco más tolerante y me hace pensar que si verdaderamente en algunos momentos, hombre, me gustaría menos que estuviera continuamente ofreciendo publicidad,
pero que verdaderamente un poco coincida con la ciudad en lo que son los momentos celebratorios, sea de la Navidad o sea del festón este que le acaban de poner hoy, diciendo por un lado que era 20 años y que por otro lado era el Cursal, pues bueno, he aprendido a convivir con ello. Bueno, repesco la pregunta en la que nos habíamos perdido. No, hay que contestar. Sí, la referida a si las edificaciones, cuanto más grandes son, más desdibujan la tarea. Es así, o sea, por ejemplo, y eso, efectivamente, debía haberte contestado sin circunloquio. Y si te contesto sin circunloquio... No nos hubiéramos liado. No. Es que efectivamente, y eso explica un poco cuánto muchos de los edificios hoy parecen quedar resueltos si tienen valor iconográfico, si se convierten en iconos. O sea, que hay casi más la persecución para acompañar a esa forma colosal que justifica la gestión, si realmente se puede dibujar ese logo que haga identificable al edificio. Entonces, cuanto más queda el papel del edificio, el papel del arquitecto solo en la definición del logo, más tenue, más débil, más lábil, más flojo es el edificio. Un edificio, hablabas antes de alto, un buen edificio de alto es cualquier cosa menos iconográfico. Uno no puede dibujar tan fácilmente un edificio de alto porque tiene esa complejidad que se escapa de las manos. Es cierto que algunos grandes monumentos tienen esa condición iconográfica, pero buscarla para protegerse de cuánto se debilita su papel, es cierto que ocurre en arquitectura. Eso quizás debe animar a los arquitectos que están comenzando su carrera en el sentido de que obras de escala más pequeña no impiden volcar en ellas todo el contenido, sea plástico o ideológico, que creen tienen. Que tiene la personalidad de alto, lo que se decía en finlandés, un absoluto tal. El Star System en la arquitectura, ¿qué opinas? Porque tú eres una estrella, evidentemente, pero no te manejas como una estrella. Y me gustaría saber qué opinas del estrellato en el mundo de la arquitectura. Si fuese una estrella, a lo mejor mi estudio sería ahora otra cosa. No creo serlo. Pero bueno, es natural y siempre ha ocurrido a lo largo de la historia que los arquitectos que han hecho obras de interés hayan reclamado la atención de sus colegas. O sea, en ese aspecto y en un mundo en el que la información cuenta tanto, es natural que eso ocurra. Lo que sí, que acompañando al Star System de que estás hablando ahora, ha ocurrido en lo que es la transformación del ejercicio profesional, es que efectivamente ese estrellazgo va acompañado también de la creación de estudios de dimensión que van mucho más allá de la escala artesanal. Yo todavía me he educado con la presencia de Oiza, por un lado, que a veces vivía incluso sin ayudantes, o la de Hudson, que no tenía más de 10 o 12 personas trabajando con él. Pero es que ahora las personas que giran como astros en el... Son grandes imperios. Son estudios... Un estudio de 100 personas es un estudio relativamente modesto. Sí. O sea, cuando hay un concurso internacional importante, se acude a firmas que a lo mejor están por encima de los 300 o los 400. Enseguida cualquier persona o cualquier arquitecto importante hoy tiene una organización de esa medida. En ese, claro, también a veces el estrellazgo ha estado acompañado del influjo ideológico. O sea, un arquitecto, por ejemplo, como Le Corbusier, sin hacer ahora ningún juicio de valor acerca de su trabajo, que nos llevaría por otros derroteros completamente distintos, pero en él coinciden quien da doctrina y escribe con quien trabaja, ¿no? Muchos de otros arquitectos del Star System no son así. Un arquitecto como Ren Koolhaas, por ejemplo, es un caso de
arquitecto contemporáneo en el que se da también la reflexión ideológica, va acompañada a montañas de trabajo. Eso lleva grandes arquitectos, claro, eso también cambia la valoración de la obra, porque hay muchos, cuando se tiene una obra de la que acompaña un estudio de 400 o 500 o 600 personas, de cientos de obras, hay un momento que se tiene la sensación de que se piensa en ese arquitecto, pero no se piensa en ninguna de sus obras. Claro. Al final, un arquitecto que tenga 4 o 5 obras que estén bien, ya es mucho, y a lo mejor están en la mente de los demás, cosa que no ocurre cuando excede el número de obras que se hace hasta... En este momento, Herzog y de Meuron, es muy difícil que alguien se acuerde de una obra suya. Tendrías que pensar en 2 centenares, y en 2 centenares tiene más valor al final la organización que algo que ya en cierto modo había ocurrido en América, ¿no? Skidmore, Owens y Merrill, que son firmas importantísimas, ahora nadie sabe qué obras ha hecho todas. Y te quería preguntar también, cuando se hizo el Kursaal con cristal, con una modernidad extraordinaria, la vanguardia, dijiste una vez algo que a mí se me quedó muy en la cabeza y que en estos viajes que he hecho últimamente por todo el mundo lo he comprobado también. La tecnología de vanguardia estuvo muy vinculada a la arquitectura siempre, pero ya no. En este momento, la tecnología de vanguardia está aplicada a la biotecnología o a la infotecnología, es decir, la comunicación o la biología están llevando a la alta tecnología. Y parece que la arquitectura maneja naturalmente vanguardias, pero ya no está en la punta de las vanguardias de la tecnología. Tengo que darte la razón, y lo he dicho también muchas veces y con algunos ejemplos que son claros. O sea, por ejemplo, nada se podía hacer de más valor técnico en la Edad Media que la construcción de Notre Dame o la construcción de una catedral. Ningún edificio tiene la complejidad de un avión volando. O no, realmente, y a medida que van las técnicas, todavía, volviendo a Le Corbusier, que hemos visto antes, Le Corbusier todavía vive pensando que el hormigón es el material por excelencia y que los tiempos no encontrarán mejor modo de construir que el hormigón. Hoy lo pondríamos absolutamente en duda, y hoy construiríamos, digamos, con lo que produce la industria, tratando de abaratar costos. La tecnología volvería otra vez a estar en la gestión que permitiese dotar de sentido económico a la obra, pero no, tampoco me parece, a lo mejor es que realmente la construcción no está, lo que supone la construcción a lo mejor no hace tan necesario el despliegue en estos momentos de esas técnicas sobre la construcción. No sé, ya nos llevaría también a otras cosas. Ya, pero yo estaba ahora pensando casi salir, porque precisamente la tecnología hará lo que quiera, pero hace un rato con el presidente de la Diputación, en fin, comentábamos la maravilla de la iglesia Jesús, la parroquia Jesús, aquí en las Riberas de Loyola, ¿no? Que es una obra de Moneo, un material aparentemente humilde, sencillo, que cuando hablamos de los grandes expresos europeos y vemos esa maravilla de espacio, con esa maravilla de luz, con esa... que es portentoso, Rafael, a mí me parece maravilloso. Y ahí seguramente pues responden muchas cosas también de tu personalidad como creador, me parece a mí, ¿no? En una tarea aparentemente más modesta y es que le eleva a uno, eso, es maravilloso ese lugar. Y no se puede hacer con materiales, aparentemente, luego a lo mejor es de una complejidad técnica extraordinaria, pero la impresión que da es que es sencillísimo. Es sencillísimo. Al revés, es muy simple, verdaderamente, pero volveríamos otra vez a lo que estás diciendo. O sea, es una arquitectura que no está en absoluto, o para bien o para mal, habría que verlo, no está en absoluto basado en la técnica. Las técnicas son las técnicas más primarias y verdaderamente aquellas que lo han hecho posible. Pero realmente el Jesús tiene un cliente detrás que no sé si procede o no nombrarlo, pero que yo debería, que es su párroco, que es Jesús María Zabaleta. Y Jesús María Zabaleta, no sé, siempre ha tratado de dar su feligresía, o que verdaderamente tuvieran
lo que él pensaba, no sé si lo habremos logrado o no, pero lo que él pensaba que era lo más alto en términos de expresión estética, digamos, y por eso esa iglesia está llena, no sé, está el retablo de Alcaín, está lo de Anda, está lo de Chillida, está realmente, y seguramente también es un proyecto que algo debe a Oteiza, que por otras razones también era una persona tan difícil y que bueno, yo me he encontrado ahora como patrono de su fundación, encantado de ayudar a mantener su memoria, pero verdaderamente y también ahí está todo eso. Yo querría también decir, y te lo decía antes, no sé, el Cursal también, hemos nombrado un poco a los políticos, pero me gustaría también nombrar a la gente que trabajó conmigo, a Luis Rojo, que me ayudó en el proyecto en Cambridge, y cuando el proyecto vino aquí al concurso, a Pello El Cuaz, a Ignacio Quemada, a Juan Belderrain, a Imanol Iturria, y seguramente más gente que se quedan por ahí, pero ya que hemos nombrado a Jesús Mari, y espero que no enrojezca por esta cita bien merecida, me parece que también el recordar a todas estas otras gentes que han trabajado en el Cursal también tiene sentido. Lo que yo creo que sí tiene sentido sería recordar que el Cursal ha sido inmediatamente, se ha apropiado la ciudad de él. El Cursal ha sido un éxito económico. Está siendo un éxito absoluto de rentabilidad social, no solo rentabilidad económica, de rentabilidad social. Está ocupado siempre. Lo ha conquistado la ciudad, lo ha tomado por él. Yo creo que me imagino que debe ser el sueño de un arquitecto. Debe ser el sueño de un arquitecto, que está latiendo, palpita, es un foco dinámico que está lanzando toda la vida en la ciudad, y yo pienso que debes sentirte, creo, muy orgulloso de haber creado este espacio. Que es verdad, y por eso he dicho, antes hemos hablado un poco de la suerte de haber trabajado ciudades que uno ama, sentámoslos a Tudela, o Pamplona, o Madrid, o Sevilla, así que, pero, no sé, haber tenido la suerte de que la ciudad pusiera en mis manos este trabajo y que lo vea sirviendo y convirtiéndose en un perfil que les acompaña en la vida diaria, pues efectivamente es una gran cosa, no se puede aspirar a más, y yo estoy muy agradecido a una ciudad que me ha permitido trabajar en 3 ocasiones como esta en ella. Pues digamos solamente que hace 20 años se inauguró esta casa, y en esta sala se celebró en junio el primer acto, que fue un acto de un pequeño congreso de nuevas tecnologías. Y unos meses después, la inauguración absolutamente oficial fue un concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con Ainhoa Arteta. Dentro de un ratito se va a celebrar con otro concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, aunque sin Ainhoa Arteta. Muchas gracias, Rafael. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tener que despedir un coloquio así debería estar penado. Pueden echarme la culpa a mí, pueden echarle la culpa al tiempo que no ha sabido pararse para que siguiésemos disfrutando, pero también tengan en cuenta que en muy poquito tiempo, a las 8 de la tarde, dará comienzo la gala de celebración especial que también Iñaki Gabilondo nos anunciaba.
Muchísimas gracias por estar aquí en esta primera parte de un día muy especial. Zorionak Kursal, zorionak guzti guztioi.